Hay dos tipos de silencio en este mundo. El que buscas. El que te has ganado. Es el silencio de una tarde tardía en Andalucía. Cuando el viento susurra entre los olivos y lo único que oyes es la risa lejana de tus hijos. Es el silencio por el que intercambié toda mi carrera. Una quietud tan profunda que parece que por fin puedes respirar después de contener el aliento durante 30 años. Luego está el otro tipo. El silencio que precede a la tormenta. Llegó sobre 4 ruedas en un SUV blanco reluciente. Demasiado limpio para un camino de tierra. Avanzó por nuestro improvisado sendero como una especie invasora. Su cromo pulido brillando bajo el sol andaluz. Levantando una nube de polvo que parecía resentir su mera presencia. De su interior emergió una mujer. Su nombre. Que pronto aprendería. Era Carmen Vázquez. No sabía quién era yo. No sabía lo que había hecho durante las últimas 3 décadas de mi vida. No sabía que había pasado meses. No días. Verificando esta parcela específica de tierra. Asegurándome de que era tan legalmente pura como la nieve virgen. Todo lo que sabía era que quería mi tierra. Y al decidir eso, acababa de cometer el error más catastrófico de su vida. Mi nombre es Javier López. En otra vida. Hace una eternidad. Ese nombre tenía peso en los tribunales de Madrid. Era un abogado especializado en derechos de propiedad. Un tiburón me llamaban. Mi trabajo consistía en nadar en las aguas más turbias del derecho inmobiliario. Diseccionar escrituras y desenredar títulos. Encontrar las lagunas y las mentiras que promotores y corporaciones usaban para engullir tierras que no eran suyas. Era bueno en eso. Malditamente bueno. Pero luchas contra monstruos el tiempo suficiente y empiezas a ver escamas en tu propia piel. El conflicto constante. El papeleo interminable. Las negociaciones sin alma. Te desgastan. Te quitan un pedazo que nunca recuperas. Lo vi en el espejo una mañana. Los ojos cansados. La mandíbula permanentemente apretada. Más importante. Lo vi en los ojos de mi esposa. ¿Sí? La forma en que me miraba. Como si el hombre con el que se casó estuviera siendo lentamente reemplazado por un pleito andante. Así que me fui. Colgué mis trajes a medida. Empaqué a mi familia y conduje al sur. Buscábamos ese primer tipo de silencio. Un lugar donde las únicas restricciones fueran las dictadas por el sol y las estaciones. Lo encontramos. 20 hectáreas de tierra andaluza indómita. Un trozo de libertad tan absoluto que parecía sagrado. Antes de firmar un solo papel. Pasé 6 meses en la oficina del registro de la propiedad. Mis viejos instintos activándose una última vez. Rastreé la cadena de titularidad hasta 100 años atrás. Crucé referencias de planos catastrales y mapas de zonificación. Leí cada archivo polvoriento. Cada entrada en microfilm. Esta tierra nunca había sido tocada por una comunidad de propietarios. Era una isla legal. Una parcela independiente. Una fortaleza de soledad. Mi fortaleza. No habíamos estado allí ni 3 horas. El camión de mudanzas aún ronroneaba al final del camino. Sara estaba cerca de un grupo de algarrobos. Con las manos en las caderas. Ya planeando dónde iría su huerto. Nuestros hijos. De 8 y 10 años. Perseguían un lagarto cerca de una roca blanqueada por el sol. Sus risas resonando en el vasto espacio abierto. Era el sonido de un nuevo comienzo. Fue entonces cuando el SUV blanco entró. Carmen Vázquez bajó.
flanqueada por dos hombres que parecían haber sido rechazados de la Guardia Civil por tener demasiado ego. Iba impecablemente vestida. Perlas contra una blusa caqui. Pantalones planchados. Zapatos totalmente imprácticos para este terreno. Era un atuendo diseñado para un club de golf. No para un pedazo de tierra. No se presentó. No ofreció un saludo vecinal. Escaneó nuestra propiedad. Nuestro camión medio descargado. Nuestros hijos jugando. Con una mirada de profunda desaprobación. Como si acabara de encontrar una mancha en su alfombra inmaculada. Esto cae bajo la jurisdicción de la Asociación de Propietarios de Sierra Alta. ¿Anunció? Su voz afilada y quebradiza como ramas secas. Están invadiendo. Tienen 15 minutos para desalojar el lugar. Sentí una sensación extraña. No era ira. No era miedo. Era un cansino sentido de ironía. Un reconocimiento fatigado. Había visto a esta mujer 1000 veces antes en 1000 formas diferentes, la ejecutiva sobrada. La burócrata engreída. La tirana mezquina armada con una carpeta endeble y un sentido inflado de importancia. Caminé despacio. Limpiando el polvo de mis manos en los vaqueros. Le di una sonrisa calmada. ¿Serena? Señora. Creo que hay un malentendido. Esta parcela no forma parte de ninguna asociación. Tengo los papeles aquí mismo. Alcancé la cabina del camión y saqué la carpeta. Mi Biblia. Dentro estaba la escritura. El plano catastral. El informe de titularidad. Un registro perfecto e inatacable de mi propiedad. Se lo entregué. Lo tomó. Lo abrió con un flick despectivo de la muñeca. Miró una página por menos de un segundo y me lo lanzó de vuelta al pecho. No era un gesto de desacuerdo. Era un gesto de desprecio. Nuestro plano de desarrollo incluye este terreno. Declaró. Como si su mapa superara los registros catastrales y la realidad legal. Está reservado para integración comunitaria. Ahora. No se lo repetiré. Váyanse. Asintió a uno de sus matones. Que empezó a caminar hacia nuestro generador. Y justo entonces. Un interruptor se activó en mi cabeza. El viejo Javier. El que pensé haber dejado en Madrid. Despertó. Pero no estaba enfadado. Estaba analítico. Estaba curioso. Miré la carpeta delgada que sostenía. La fuente agresiva en mayúsculas. El mapa mal fotocopiado. Era chapucero. Y yo conozco lo chapucero. Lo chapucero pagó la universidad de mis hijos. Lo chapucero es lo que pasa cuando la arrogancia supera la competencia. Podría haberlo terminado ahí. Podría haber sacado mi carnet del colegio de abogados. Citar las leyes específicas españolas que violaba. Y ver cómo el color se le iba de la cara. Pero ¿dónde estaría la diversión? Esta mujer. Esta asociación. Habían disparado el primer tiro en una guerra que ni siquiera sabían que empezaban. Pensaban que trataban con un urbanita al que podían intimidar fácilmente. Decidí en ese momento dejarles seguir pensando eso. Está bien. Está bien. No hay necesidad de problemas. Dije. Mi voz calmada. Solo déjeme recoger a mis hijos. Carmen Vázquez dio una sonrisita triunfante. Pensaba que había ganado. No sabía que no le estaba dando una victoria. Le estaba dando una pala. Y yo estaba más que dispuesto a quedarme atrás y verla cavar su propia tumba.
Ver el SUV blanco de Carmen Vázquez desaparecer por nuestro camino de tierra fue una experiencia extraña. La nube de polvo justiciero se asentó y el silencio regresó. Pero no era el mismo silencio de una hora antes. El primer tipo de silencio. El pacífico. Había sido roto. Este nuevo silencio era pesado. ¿Vigilante? Era el quietud de un campo de batalla después de la primera andanada. Sara vino y se paró a mi lado. Los brazos cruzados. Una línea de preocupación surcando su frente. Javier. ¿Qué era eso? ¿Quiénes eran? La abracé y la atraje cerca. Solo un malentendido. ¿Karine? Una vecina con un mapa un poco desactualizado. No es nada. Era la primera mentira que le decía desde que nos mudamos a Andalucía. No era nada. Era el movimiento de apertura en un juego que conocía demasiado bien. Lo había jugado toda mi vida por clientes adinerados en salas de juntas estériles y tribunales imponentes. Nunca pensé que lo jugaría por mí mismo. Por mi propio hogar. De pie en un pedazo de tierra bajo el cielo amplio. Le había dado cuerda a Carmen Vázquez. Ahora tenía que esperar a ver si la usaba. No tuve que esperar mucho. 3 días después. Llegó la declaración oficial de guerra. No vino en un SV, sino en un correo certificado de correos. Era un sobregrueso de cartulina crema pesada. El tipo de papel diseñado para transmitir importancia e intimidación antes de leer una sola palabra. La dirección de remitente estaba impresa en una fuente agresiva con serifa, Asociación de Propietarios de Sierra Alta. Oficina de la Presidenta. Lo llevé dentro. Me serví una taza de café y me senté en nuestra mesa de cocina temporal. Sara me miró. Su ansiedad palpable. Le guiñé un ojo tranquilizador antes de abrir el sobre. Dentro había un conjunto de documentos encuadernados pulcramente. La página de portada estaba titulada en negritas mayúsculas, aviso de multa y violación de normas estéticas. La multa total era de 8.000 euros. Tuve que leerlo 2 veces para asegurarme de que no lo imaginaba. 8.000 euros. ¿Y por qué? ¿Preguntas? Según la lista adjunta de infracciones, éramos culpables de varios crímenes atroces. Primero, construcción no conforme, incluyendo refugio temporal. Eso era nuestra tienda militar, la que albergaba nuestros suministros. Multa, 2.500 euros. Siguiente. Fuente de energía off-grid no aprobada. Generador de gas. Eso era el generador que alimentaba nuestra nevera y unas luces. Multa, 3.000 euros. Y mi favorita personal. Fracaso en someter planos arquitectónicos al Comité de Revisión de Diseños de la Asociación. Esto para una casa que aún no existía en un terreno que no les pertenecía. A un comité que, ¿hasta dónde sabía? Consistía en Carmen Vázquez hablando consigo misma frente a un espejo. Multa, 2.500 euros. Detrás de la lista de multas había algo aún más bizarro. Un documento titulado Resolución del Quórum de la Asociación. Basado en las notas manuscritas en los márgenes. Este quórum parecía haberse llevado a cabo en el salón de alguien sobre lo que parecía limonada y spritzers de vodka. Según este tribunal canguro, nuestra tierra había sido reclasificada administrativamente como un terreno prospectivo de desarrollo y por tanto caía bajo su regulación asesora. Asesora. Es una palabra curiosa para usar en un documento que demanda 8.000 euros. Me recosté en la silla. Los papeles en la mano. Y empecé a reír. No era una risa feliz.
Era la risa de un hombre al que acababan de entregar la pieza de evidencia más estúpida y bellamente defectuosa que había visto. Esto no era solo un documento legal. Era una confesión escrita en papel caro. Cualquier persona normal habría estado aterrorizada. Habrían visto la fuente oficial, la suma intimidante y el jargón legal. Y habrían entrado en pánico. Podrían haber llamado a un abogado costándoles una fortuna. Podrían haber pagado la multa. Pero yo no era una persona normal. Era Javier López. Y estaba leyendo el correo de mi oponente. Pasé la siguiente hora diseccionándolo. Mis viejos instintos profesionales tomando el control por completo. Fue casi una experiencia meditativa. Primero, las citas. Referenciaban la Ordenanza Municipal 21C sobre estructuras temporales. Una búsqueda rápida en mi portátil confirmó lo que sospechaba. La Ordenanza 21C había sido derogada en 2003. Citaban un fantasma. Siguiente. La terminología. Usaban el término embargo 4 veces. Pero lo usaban incorrectamente. Describiendo un proceso que no alineaba con la ley civil española para embargar una propiedad. Era claro que habían obtenido su consejo legal de un anuncio nocturno en televisión y la resolución del quórum de la asociación. Era una obra maestra de incompetencia. No estaba firmada por un notario. No estaba registrada en el registro de la propiedad. Tenía tanto peso legal como una lista de la compra. Era una fantasía escrita y con un título fancy. Esa noche, después de que Sara y los niños durmieran, me senté a escribir mi respuesta. Podría haberlos aniquilado. Podría haber escrito una carta tan densa legalmente que les habría hecho girar la cabeza. Pero eso habría sido revelar mis cartas. En cambio, escribí la carta más educada. Más confundida de ciudadano que puedas imaginar. Pero enterré 3 minas en esa carta. La primera era una pregunta simple: ¿podrían proporcionarme la fecha específica y el número de registro del plano catastral amendado que incorporó oficialmente mi parcela con referencia catastral 77B12 a la jurisdicción de la Asociación de Sierra Alta? Sabía, por supuesto, que no existía. Pedirlo les forzaría a admitir que no era real o a fabricar un documento. Un acto de fraude. La segunda era sobre las multas, como soy nuevo en la zona. Apreciaría si pudieran indicarme la sección de los estatutos registrados públicamente que detalla la estructura de multas para parcelas no desarrolladas. Otra trampa. Sus estatutos no cubrirían mi tierra. La tercera era la más sutil: quiero asegurarme de que todas nuestras comunicaciones estén en orden. ¿Podrían confirmar el nombre y el número de colegiado del asesor legal que revisó y aprobó este aviso? La firmé, sinceramente. Un vecino preocupado nuevo. Javier López. La envié por correo certificado a la mañana siguiente. Siguió una semana de silencio hermoso. Bendito. Luego cayó el otro zapato. Y cayó fuerte. No era una carta esta vez. Era un flyer a todo color dejado en los buzones de cada casa en un radio de 2 kilómetros. Arriba. En una fuente dramática alarmista. Las palabras: alerta, ocupa no regulado. Campamento amenaza la seguridad y valores de Sierra Alta. Debajo. Una fotografía granulada ampliada de nuestra propiedad tomada desde lejos. Se veía nuestra tienda. Se veía a mi hijo jugando en un montón de tierra. El texto era una obra de ficción. Afirmaba que perforábamos un pozo ilegal. No lo hacíamos. Nos acusaba de albergar ganado no autorizado, nuestras 6 gallinas.
que eran perfectamente legales. Era una lista de mentiras diseñada para pintarnos como forasteros peligrosos. Habían dejado de atacarme con documentos legales malos. Ahora atacaban a mi familia. Usaban a mis hijos como accesorios en su campaña de intimidación. Me quedé allí al final de mi camino, sosteniendo ese pedazo de veneno brillante en la mano. El sol poniente proyectaba sombras largas sobre la tierra. El aire era fresco y quieto. Pero dentro de mí se había encendido un fuego frío. Carmen Vázquez había hecho esto personal. Ese era su segundo error. Pero el más grande. El que desharía toda su empresa podrida. Aún estaba por venir. Estaba a punto de dejar de atacar mi propiedad y empezar a atacar mi pasado. Y esa era una línea que viviría para lamentar cruzar. Me quedé allí al final de mi camino, sosteniendo ese pedazo de veneno brillante en la mano. Mucho después de que el furgón de correos se fuera. El sol sangraba en el horizonte, pintando el cielo en tonos naranjas y púrpuras. Pero apenas lo noté. La belleza del paisaje se me escapaba. Todo lo que podía ver eran las fotos granuladas de mis hijos retorcidas en propaganda por una mujer que apenas conocía. Habían hecho esto personal. Ese era su segundo error. Caminé de vuelta a la casa. El flyer arrugado en mi puño. Sara me encontró en la puerta. Sus ojos abiertos con una pregunta que ya sabía la respuesta. No tuve que decir una palabra. Vio la mirada en mi cara. Una mirada que no había visto desde mi último gran juicio en Madrid. Era una mirada de furia fría. Calculada. Javier. Susurró. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ser listos. Le dije. Mi voz más baja de lo usual. Vamos a ser pacientes. Y vamos a dejar que cometan un error más. Durante los siguientes días. Fui un fantasma en mi propia propiedad. Ya no estaba montando un hogar. Estaba asegurando un perímetro. Instalé un par de cámaras de sendero discretas a lo largo de la línea de propiedad. Pasé una tarde con un GPS. Remarcando las esquinas de mi límite con postes de acero. Haciéndolos innegables. Estaba recolectando datos. Documentando todo. Estaba construyendo un caso ladrillo a ladrillo metódico. Justo como siempre lo había hecho. Aún jugaba a la defensiva. Aún les dejaba pensar que tenían el control. Pensé que estaba preparado para su próximo movimiento. Me equivocaba. La tercera carta no vino en un sobre crema fancy. Vino en un sobre estándar con ventana portando el sello oficial de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Mi corazón dio un salto antes de abrirlo. Conocía ese sello. Sabía lo que significaba. Era del Colegio de Abogados de Andalucía. El órgano que gobierna a todo abogado en la región. Lo abrí con manos temblorosas. Carmen Vázquez. En un acto de arrogancia impresionante. Había presentado una queja formal contra mí. Me acusaba. A Javier López. Ciudadano privado. De ejercicio ilegal de la abogacía simplemente porque había respondido a sus amenazas yo mismo. Afirmaba que me involucraba en acoso legal al cuestionar su autoridad. Leí la carta y una extraña calma me invadió. El tipo de calma que viene cuando todas tus opciones han sido despojadas. Dejando solo un camino claro adelante. Un hombre puede huir de quien es. Puede cambiar su ropa. Cambiar su dirección. Pero no puede cambiar su esencia. Había venido a Andalucía para buscar paz. Pero la tormenta me había encontrado. ¿Y ahora?
Era hora de abrazar quién era realmente. Al día siguiente, me registré de nuevo en el colegio de abogados. Era un proceso simple. Un formulario. Una cuota. Pero para mí, era un renacimiento. El tiburón estaba de vuelta en el agua. Solo que esta vez, no nadaba por corporaciones. Nadaba por mi familia. Por mi hogar. Mi primer acto oficial como abogado activo fue redactar un aviso de intención de demandar. No era una carta educada. Era un misil guiado. Acusaba a la Asociación de Sierra Alta de acoso, difamación, fraude y violación de la Ley de Propiedad Horizontal Española. Exigía compensación por daños emocionales y punitivos. Y lo firmé no como un vecino preocupado, sino como Javier López, abogado colegiado. Lo envié por burofax, asegurándome de que quedara registrado en cada paso. La respuesta no tardó. 2 días después, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Pero reconocí el prefijo de un bufete de lujo en Sevilla. Señor López, dijo una voz suave. Demasiado suave. Soy el abogado de la Asociación de Sierra Alta. Creemos que hay espacio para un acuerdo amistoso. Traducción: estaban asustados. Pero yo no quería un acuerdo. Quería justicia. Lo siento. Respondí con calma. El tiempo de acuerdos amistosos pasó cuando distribuyeron flyers con fotos de mis hijos. Colgué. Entonces, la guerra se intensificó. No con más flyers o multas. Con silencio. Un silencio calculado. El tipo que usan los que piensan que pueden esperar a que te rindas. Pero yo no me rendía. Empecé a cavar más profundo. Contraté a un viejo amigo. Un investigador privado llamado Diego Ruiz. Un tipo que podía encontrar una aguja en un pajar de datos públicos. Le di la tarea: desentierra todo sobre esta asociación y sus conexiones. Diego era un mago con los registros. En una semana, tenía un dossier que era oro puro. Primero, los estatutos de la asociación. Estaban registrados, pero con irregularidades. Habían sido amendados 3 veces en los últimos 5 años. Cada vez expandiendo su jurisdicción asesora sin notificación pública adecuada. Violando la normativa andaluza. Luego, las finanzas. Las cuotas de mejora comunitaria no iban a jardineros o pintores. Iban a una firma consultora llamada Vista Monte Consultores, que resultaba ser una subsidiaria de Empresas Vista Monte. Un promotor inmobiliario con ambiciones grandes. Pero el golpe de gracia vino de una fuente anónima. Un sobre sin remitente llegó a mi buzón. Dentro, impresiones de emails internos de Empresas Vista Monte. Uno en particular me hizo sonreír. Era de un ejecutivo a otro: deja que Carmen maneje al tipo del abogado. Es lo bastante astuta para mantenerlo ocupado con tonterías de la asociación mientras finalizamos la acción de usucapión. Usucapión. La prescripción adquisitiva en derecho español. Estaban planeando reclamar mi tierra por posesión prolongada. Un truco sucio si no lo combatías a tiempo. Ahora tenía prueba de conspiración. Diego me trajo un mapa. No era un mapa ordinario. Era una superposición. Mi propiedad era un cuadrado verde pequeño. Independiente. Alrededor. Una forma ameboidal sombreada en rojo. Cubría toda la asociación y más.
Se extendía por colinas y barrancos. Y rodeaba completamente mi cuadradito verde como un depredador cercando a su presa. ¿Qué es esa área roja? Pregunté. ¿Eso? Dijo Diego. Es cada parcela de tierra comprada en los últimos 10 años por tu amiga Empresas Vista Monte o una de sus 6 sociedades pantalla. Han estado comprando todo lo que no está clavado. Tu propiedad es la última pieza del rompecabezas. Es el agujero en el donut. Todo encajó. La asociación no era el poder real. Era una herramienta. Un garrote. Un frente. Empresas Vista Monte era el titiritero. Usando a Carmen Vázquez y sus tiranías mezquinas para acosar y devaluar la tierra que querían. Facilitando su adquisición. No estaban construyendo una comunidad. Estaban montando una toma corporativa disfrazada de asociación vecinal. Su objetivo no era hacer cumplir reglas sobre adornos de jardín. Era ensamblar suficiente tierra contigua para algo grande, un campo de golf. Un resort de lujo. Algo que requeriría borrar mi pequeño sueño de una finca del mapa. Hay más. Dijo Diego. Empecé a mirar sus adquisiciones pasadas. Es un patrón. Javier. Apuntan a una propiedad. La asociación inicia una campaña de acoso. Y en un año. El dueño vende a Vista Monte por una fracción del valor de mercado. Encontré al menos 5 familias más a las que les pasó esto. Me dio un nombre, la familia García. Habían poseído una pequeña finca justo al norte de la asociación por 3 generaciones. Vendieron hace 2 años. Encontrarlos no fue difícil. No se habían ido lejos. Vivían en una casa alquilada pequeña en un pueblo a 30 kilómetros. Conduje allí al día siguiente. La casa era modesta. La pintura descascarillada. Y un pick-up cansado en el camino. Un hombre mayor con manos como cuero desgastado y ojos que guardaban una tristeza profunda y persistente abrió la puerta. Me presenté. Tú eres el que compró el viejo terreno de los Molina. Dijo. Su voz rasposa. Oí que tenías problemas con esa asociación. Pasé las siguientes 2 horas en su salón pequeño escuchando. El señor y la señora García me contaron su historia. Era mi historia. Pero con un final diferente. Empezó con cartas. Luego vinieron las multas por una valla que era del tono equivocado de blanco. Por un granero visible desde la carretera. Luego los flyers acusándolos de dirigir una operación comercial sucia. Fueron desgastados. Exhaustos. Enterrados en amenazas legales que no podían permitirse combatir. Finalmente, un hombre educado de Empresas Vista Monte apareció. Ofreciéndoles una salida. Una oferta baja. Pero en efectivo y un fin al nightmare. La tomaron. Perdimos nuestro hogar. Dijo la señora García. Su voz quebrándose mientras apretaba una foto enmarcada de su vieja finca. Simplemente lo tomaron. Miré a estas buenas personas trabajadoras que habían sido robadas de su legado por un depredador corporativo escondido detrás de estatutos de asociación. Y la ira fría profesional dentro de mí se transformó en algo más. Se convirtió en un fuego blanco ardiente. Esto ya no era solo sobre mi tierra. Era sobre la de ellos. Era sobre cada familia que había sido acosada y engañada. Conduje de vuelta a mi propiedad. El sol poniente en mi retrovisor. Sabía qué hacer. Mi aviso de intención de demandar era una amenaza de un solo hombre. Era hora de mostrarles que no luchaban contra un solo hombre. Luchaban contra un movimiento.
Llamé a mi antigua paralegal en Madrid y le pedí que empezara a redactar los papeles. Ya no iba a ser una demanda simple. Iba a ser una demanda colectiva. Ya no éramos una colección de víctimas individuales. Éramos un ejército. Y yo estaba a punto de liderar la carga. Todo lo que necesitaba ahora era poner a Carmen Vázquez en una sala bajo juramento y hacerle una pregunta simple: ¿para quién trabajas realmente? Presentar la demanda colectiva fue como declarar la guerra. La declaración testifical fue la primera gran batalla. Un tribunal tiene reglas. Hay un juez. Un alguacil. Un sentido de decoro. Es un teatro de sorts. Una declaración. Por otro lado, es una bestia diferente. No hay juez que te salve. No hay jurado que persuadir. Es una sala de conferencias estéril. Un taquígrafo judicial tecleando en silencio en la esquina. Y un puñado de abogados. Es una pelea a cuchillo en un armario. Y era una pelea para la que me había preparado toda mi vida. Carmen Vázquez entró en la sala de conferencias de un bufete de alto precio en Sevilla. Luciendo cada centímetro la parte de la ejecutiva intocable. Llevaba un traje gris carbón de poder. Su pelo perfecto. Y portaba un portafolios de cuero. Estaba flanqueada por su abogado. Un hombre resbaladizo de 50 y tantos llamado Pérez. Cuyo traje caro y sonrisa confiada me decían que estaba acostumbrado a facturar por hora y ganar por intimidación. Me miró. El abogado de los demandantes. Vestido en una chaqueta sport simple y pantalones. Y pude ver el desdén en sus ojos. Pensaba que esto era solo otra demanda molesta de algún residente descontento. No tenía idea de lo que venía. Nos sentamos uno frente al otro en una larga mesa de caoba pulida que probablemente costaba más que mi primer coche. El aire zumbaba con el bajo dron del aire acondicionado y el olor casi palpable a café rancio y arrogancia corporativa. Señor López. Empezó Pérez. Su voz suave como seda. Mi clienta está aquí voluntariamente como cortesía. Confío en que podamos hacer este proceso lo más eficiente posible. Solo sonreí. Eficiencia es mi segundo nombre. ¿Letrado? El taquígrafo juramentó a Carmen. Dejé que el silencio colgara en el aire un momento después de que jurara decir la verdad. Toda la verdad y nada más que la verdad. Quería que sintiera el peso de esas palabras. Empecé despacio. Suavemente. La primera hora fue un ejercicio deliberado en aburrimiento. Le pregunté sobre la formación de la asociación. La elección de la Junta. El proceso para enmendar estatutos. Los minutiae de las actas de reuniones. Lanzaba bolas suaves. Dejándola cómoda. Respondía con facilidad practicada. Su tono condescendiente. Como explicando conceptos básicos a un niño. Pérez se recostó en su silla. Luciendo relajado. Pensaban que me tenían calado. Pensaban que era solo otro abogado de pueblo. Perdido en las malezas. Pero no estaba perdido. Estaba poniendo cimientos. Estaba construyendo una jaula alrededor de ella barra invisible por barra. Y ella me ayudaba alegremente. Luego. Después de establecer la versión oficial sanitizada de su mundo. Hice mi primer giro. Señora Vázquez. Dije. Mi tono inalterado. Hablemos de la familia García. Pérez se enderezó un poco. La sonrisa de Carmen se tensó en los bordes. No estoy segura de recordar. Dijo un poco demasiado rápido. Permítame refrescar su memoria.
Dije, deslizando una fotografía a través de la mesa reluciente. Era una imagen de la vieja casa de finca de los García. Poseían la propiedad justo al norte del límite oficial de su asociación. La vendieron hace 2 años después de recibir una serie de multas de su asociación. ¿Recuerda? Hacemos cumplir nuestros estatutos para todas las propiedades adyacentes que afectan los valores de nuestra comunidad. Recitó. Las palabras sonando ensayadas. Ya veo. Dije, deslizando otro documento a través de la mesa. Era uno de los avisos de violación enviados a los García. Este aviso les multa 500 euros por una valla siendo. Y cito, un tono no aprobado de blanco. ¿Puede mostrarme en los estatutos registrados públicamente de la asociación donde se dictan los tonos específicos de blanco para vallas en propiedades no miembros? Sus ojos parpadearon hacia su abogado. Bueno. Es una cuestión de consistencia estética. Eso no es lo que pregunté. Señora Vázquez. Dije. Mi voz aún calmada. Pero con un nuevo filo de acero. Le pedí que me muestre la regla. La que el público puede ver. La que tiene peso legal. Objeción. Espetó Pérez. Argumentativo. Anotado. Dije. Sin quitar mis ojos de Carmen. Entonces. No puede mostrarme la regla. ¿Tartamudeó? Su compostura finalmente resquebrajándose. Fue una decisión de la Junta. Una decisión de la Junta que no está registrada en ninguna parte. Una regla secreta. Dejé la pregunta colgando en el aire. Ahora empecé a moverme más rápido. Le presenté los flyers que había distribuido. Los que llamaban a mi familia ocupas. Señora Vázquez. ¿Es usted experta en zonificación territorial? Soy la presidenta de la asociación. Dijo a la defensiva. Eso no es lo que pregunté. ¿Tiene alguna cualificación profesional o licencia en derecho inmobiliario o gestión de tierras? No. Entonces, ¿en qué base declaró públicamente que mi familia eran ocupantes no permitidos en una tierra que, según el catastro, es legal y privadamente mía? Estábamos preocupados por la comunidad. ¿O estaba tratando de acosar a mi familia y devaluar mi propiedad? Objeción. Gritó Pérez más fuerte esta vez. Está acosando a la testigo. Solo trato de entender sus motivaciones. Dije calmadamente. Luego saqué los mapas. Los bellos mapas condenatorios de Diego Ruiz. Coloqué el primero en la mesa. El plano catastral oficial del ayuntamiento. Mostrando el límite de la asociación y mi propiedad sentada claramente fuera de él. Este es el mapa oficial. ¿Correcto? Tuvo que. Sí. Luego coloqué un segundo mapa transparente directamente encima. Era el mapa de Diego. El que mostraba la ameba roja expansiva de cada propiedad poseída por empresas Vista Monte. La tinta roja rodeaba completamente la asociación y mi cuadradito verde. ¿Y qué es esto? ¿Señora Vázquez? ¿Puede explicar este mapa? Lo miró fijamente. Y por primera vez, vi miedo genuino en sus ojos. El tipo de miedo que viene cuando tu mundo secreto es expuesto en una mesa para que todos lo vean. Yo. No sé qué es eso. Susurró. No. Fingí sorpresa. Este mapa muestra cada parcela de tierra comprada por empresas Vista Monte y sus subsidiarias en los últimos 10 años.
Y no es una coincidencia graciosa que cada vez que su asociación iniciaba una campaña de acoso contra un propietario en su frontera, ese mismo propietario terminaba vendiendo su propiedad a empresas Vistamonte en un año. Eso es una coincidencia. Es también una coincidencia. Continué. Mi voz baja y estable. Que los fondos trimestrales de mejora comunitaria recolectados por su asociación han sido pagados no a jardineros o pintores, sino a una firma consultora que resulta ser una subsidiaria íntegra de Empresas Vistamonte. El color se le fue de la cara. Pérez estaba de pie ahora, gritando objeciones. Pero era demasiado tarde. La jaula estaba cerrada. Guardé lo mejor para el final. Dejé que la sala cayera en silencio de nuevo. Miré directamente a Carmen Vázquez, dejándola sentir el peso completo del momento. Señora Vázquez, dije suavemente. Una última pregunta. Alcancé mi maletín y saqué una sola hoja de papel. La deslicé a través de la mesa para que se detuviera directamente frente a ella. ¿Reconoce este email? Era el email del ejecutivo de Vistamonte, el que mi fuente anónima había proporcionado. Sus ojos se movieron por la página. La vi leer las palabras que terminarían su carrera. Solo deja que Carmen maneje al tipo del abogado. Es lo bastante astuta para mantenerlo ocupado con tonterías de la asociación mientras finalizamos la acción de usucapión. El silencio en la sala era absoluto. Podías oír caer un alfiler. Toda la arrogancia. Todo el poder. Toda la certeza engreída se le escapó como aire de un neumático pinchado. Parecía pequeña. Derrotada. Miró a su abogado. Sus ojos suplicando ayuda. Pero él solo se hundió en su silla. Su cara pálida. Sabía que estaba acabado. Jaque mate. Carmen Vázquez miró el email. Luego a mí. Su expresión una mezcla de odio y desesperación absoluta. Abrió la boca para hablar. Pero no salieron palabras. Pérez finalmente encontró su voz. Esta declaración ha terminado. Croó, recogiendo sus papeles con manos temblorosas. Ayudó a su clienta a ponerse de pie. Y prácticamente huyeron de la sala. Me quedé allí solo en la sala de conferencias silenciosa. Los emails condenatorios aún en el medio de la mesa pulida. Había ganado. Habíamos ganado. Los habíamos roto. Pero mientras empacaba mi maletín, no sentí la euforia que esperaba. Solo sentí un profundo sentido de gravedad. La batalla había terminado. Ahora era hora de lidiar con las consecuencias de la guerra. Las consecuencias de la declaración no fueron un fuego lento. Fue una explosión en una fábrica de fuegos artificiales. El email, combinado con la montaña de evidencia que ya habíamos compilado, era más que suficiente. Era la llave que abría todo. Nuestra demanda colectiva se convirtió en el catalizador para una investigación judicial plena. En una semana, las oficinas corporativas tranquilas de Empresas Vistamonte fueron visitadas por gente que no se preocupaba por informes de ganancias trimestrales. Hombres y mujeres en trajes oscuros con credenciales de la Fiscalía Anticorrupción. Los informes de noticias lo llamaron un registro. Confiscaron ordenadores. Archivadores. Todo. Los titiriteros, que se habían escondido tanto tiempo detrás de sus velos corporativos y su perro de ataque de la asociación, fueron finalmente arrastrados a la luz. Se hicieron detenciones. Se emitieron imputaciones.
Los cargos iban desde fraude telemático hasta conspiración y delito organizado. En cuanto a la Asociación de Sierra Alta, simplemente dejó de existir. Un juez armado con la evidencia de su fraude sistémico firmó una orden judicial para su disolución inmediata. Todas las multas pendientes fueron anuladas. Todas sus resoluciones secretas se declararon inválidas. Fue borrada del mapa como si no fuera más que un error tipográfico en los registros catastrales. Carmen Vázquez. Enfrentando sus propios cargos. Fue inhabilitada de por vida para servir en cualquier junta de cualquier comunidad de propietarios en España. Su reinado de tiranía mezquina había terminado. La mayor victoria para mí no fue ver su imperio desmoronarse. Fue el día que conduje a la casa alquilada pequeña de los García con un cheque de acuerdo lo suficientemente grande para que compraran de vuelta su vieja finca y más. Me senté en su salón de nuevo. Pero esta vez la tristeza en los ojos del señor García había sido reemplazada por lágrimas de incredulidad y gratitud. La señora García me abrazó, sosteniendo por mucho tiempo. Y solo susurró, gracias. Nos devolviste nuestro hogar. Ese fue el momento en que entendí. Ganar un caso es una cosa. Entregar justicia es algo completamente diferente. Esa noche, después de que el polvo se asentara de verdad, Sara y yo nos sentamos en el porche de nuestra casa medio terminada. El armazón estaba arriba. El techo puesto. Y empezaba a sentirse como un hogar real. El silencio había regresado. Pero era el primer tipo de nuevo. El bueno. El lleno de chirridos de grillos y el susurro del viento. Apoyó su cabeza en mi hombro. Entonces, dijo suavemente. ¿Qué ahora? ¿Vas a desempolvar esos trajes y volver a Madrid? El tiburón está de vuelta en el agua después de todo. Lo pensé por un momento. Pensé en la emoción de la lucha. El desafío intelectual. La satisfacción de la victoria. Una parte de mí. El viejo yo. Estaba tentado. Pero luego miré nuestra tierra. Vi el spot donde mi hijo había construido un pequeño fuerte de rocas. Vi el parche de tierra donde el huerto de Sara ahora prosperaba con tomates y pimientos. Esto ya no era solo una propiedad. Era nuestro santuario. Era el lugar por el que habíamos luchado. No, dije. Mi voz firme con una certeza recién encontrada. No voy a volver. Pero no creo que pueda ser solo un jubilado en una finca tampoco. Había venido a Andalucía para huir de quien era. Pero al luchar por mi hogar, había encontrado una nueva versión de mí mismo. Una mejor. Una que no luchaba solo por el mejor postor, sino por la familia del camino que estaba a punto de perderlo todo. A la mañana siguiente, quité el cartel temporal de propiedad privada al final de nuestro camino. Había pasado la semana trabajando en uno nuevo, tallándolo yo mismo de una pieza sólida de roble. No era grande ni imponente. Era simple, sólido y claro. Cavé el agujero para el poste. Mezclé el cemento y lo puse firmemente en el suelo. No solo decía propiedad privada. Decía Oficina de Abogados López. Derechos de propiedad y justicia para el pueblo. Había venido a esta tierra buscando silencio y soledad. Había venido buscando un escape del ruido del mundo. Pero aprendí que la verdadera paz no es sobre la ausencia de conflicto. Es sobre tener algo por lo que vale la pena luchar. A veces aún veo ese SV blanco en mis sueños, arrastrándose por el camino de tierra, trayendo caos a su paso. Pero luego despierto. Salgo al porche.
Respiro el aire limpio andaluz que nadie puede multarme por. Y miro ese cartel y sonrío. Porque por primera vez en mucho tiempo, finalmente me siento como en casa.